1, episodio 1. 1. Ventana de estado. Ian Cuervo. No eres nadie. La ventana de estado se burlaba descaradamente de Ian. Ian, la nada. Qué lástima, no es absolutamente nada. Si hubiera que ponerle un título a Ian, sería Ian, el hijo del granjero. En este mundo de fantasía medieval, el hijo de un granjero no es nada. La ventana de estado no era incorrecta. La ventana de estado era del tipo honesta y directa. Ian, el hijo del granjero, era el único niño del pueblo con cabello negro. La madre de Ian tenía cabello rubio arena y su padre tenía cabello rojo brillante, pero el cabello de Ian era tan oscuro como la tinta. Cuando era joven, los padres de Ian peleaban sin cesar por este tema. Dime la verdad. ¿De quién es hijo? ¿De quién crees que es? Deja de tonterías. Mujer desvergonzada. ¿Deberías decirle eso a tu esposa ahora? Y así sucesivamente y así sucesivamente. El nombre de Ian Raven se debió, en gran parte, a su cabello negro. El método de nombrar en este lugar era bastante simple. Primero, elige un nombre. Cualquier nombre que prefieran los padres. Si lo llamaran Doksh T, sería Doksh T, si lo llamaran Koush T, sería Koush T. El sencillo nombre de Ian también fue elegido según los caprichos de sus padres. Luego, agrégale el nombre del padre como patronímico, un concepto muy utilizado en Rusia. El nombre del padre de Ian también era Ian. Entonces Ian, el hijo de Ian, sería Ian, o dicho en su totalidad, Ian, el hijo de Ian. Para que conste, el nombre del abuelo en la familia Ian es Ian. Algunos hogares insisten en incluir también el nombre del abuelo, por lo que si se alarga, Ian sería el nombre completo de Ian. Sin embargo, ¿quién en su sano juicio se dirigiría a él con un nombre tan repetitivo? La gente naturalmente desea omitir palabras repetitivas. Entonces, el nombre completo de Ian es simplemente Ian. Si se insiste en especificar, quizás con Ian el tercero sería suficiente. La gente del vecindario los distingue como Big Ian y Small Ian. Abuelo Ian. No hablemos de los fallecidos. Por lo general, el proceso de nombrar termina ahí, pero los individuos peculiares adquieren apodos. Ian se distingue de la multitud del vecindario, poseedor de cabello negro azabache. De ahí que su apodo sea Raven Ian. Ja 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 ja. Mira allá. Ahí va el cuervo. Ian debe lavarse el cabello con tinta todas las noches. Al escuchar las burlas de los niños del vecindario, Ian chasqueó la lengua. ¡Qué mocosos insolentes! Si tuvieran su edad, podría haberse enojado, pero Ian simplemente encontró divertida la inocente malicia de los niños. Ian era un ser reencarnado del tranquilo país de la pasada dinastía Joseon. Las discusiones sobre el más allá son inútiles. Para verificar la existencia del más allá, primero hay que morir. Evidentemente, una vez muerto, no se puede hablar de ello. En consecuencia, incluso en la era moderna, donde la mística ha perdido sentido, la muerte todavía se considera un reino sacrosanto. Sin embargo, para un reencarnado como Ian, esos temas no se aplican. El más allá existe. Quizás no pueda confirmar si se aplica por igual a todos, pero ciertamente así fue para Ian. Wabhaen, Ian escribió su nombre de su vida pasada en la arena y luego lo borró. Sabe que es extremadamente inusual nacer de nuevo con los recuerdos de una vida pasada intactos. Si lo piensas bien, el concepto de reencarnación, o de vidas anteriores, resulta bastante extraño. No es de extrañar que se sienta extraño. Ian tiró de su propio cabello negro. El mismo color que cuando era coreano en su vida pasada. Quizás, junto con los recuerdos de una vida anterior, incluso su cabello había reencarnado. Entonces, ¿eso significa que mi forma humana no es cabeza, sino cabello? Si seguimos esa lógica, ¿qué pasa con la gente calva Paremos ahí. Burlarse de los calvos por no tener alma es cruel. Solo son personas a las que les falta un poco de pelo. En cualquier caso, Ian el Cuervo nació hijo de un granjero en una región llamada Colbrún. Como otros agricultores del imperio, la familia de Ian era pobre. Ser pobres significaba que, incluso trabajando duro todos los días, ocasionalmente se saltaban comidas. Ian, el tercero de los 4 hijos de la pareja, padecía a menudo hambre y desnutrición. A diferencia de Corea, donde los padres mantienen generosamente a sus hijos, aquí se entendía que los adultos tienen que valerse primero de la comida. Problema. 2 adultos y 4 niños en la casa se mueren de hambre y solo hay comida para 4. ¿Quién necesita comer? Si seguimos la lógica que sigue el imperio de Ian, son los 2 adultos, el mayor y el segundo hijo mayor. Ellos son los que necesitan las calorías ya que son los que trabajan. No se puede trabajar con el estómago vacío.
Si no pueden trabajar, toda la familia morirá de hambre. El mayor es bastante mayor, 15 años para ser precisos, una edad que la gente moderna catalogaría como adolescente. Pero al igual que los adolescentes modernos, el mayor era un hombre bien formado que alardeaba de una fuerza comparable a la de un adulto, y junto con el segundo mayor, podían hacer el trabajo de un adulto. Sin embargo, el tercer y cuarto hijo eran diferentes. Eran claramente niños pequeños. No trabajaron y además comieron menos. Por lo tanto, estaba bien matarlos de hambre. Si tuvieran mucha hambre, podrían atrapar saltamontes para comerlos en la hierba. ¿Cuál es el problema? Y así, esta era la vida diaria de Ian. Se levantan temprano en la mañana y desayunan con su familia. Los padres son los que comen la mayor cantidad de comida, mientras que Ian y el menor comparten una pequeña barra de pan. Es una ración preciosa que debe durar hasta el almuerzo. Los padres y los hermanos mayores salen a trabajar al campo, mientras Ian cuida a su hermana menor y se dirige al bosque. Allí pasan todo el día buscando comida. Comen frutas, insectos, huevos de aves y verduras silvestres. Cuando oscurece, regresan a casa. Si tienen suerte, cenarán juntos, si no, simplemente se irán a dormir. Cuando sale el sol al día siguiente, el ciclo se repite. A pesar de su juventud, Ian es muy consciente de lo terrible que es su situación. Desde el momento en que abre los ojos hasta que los cierra, busca comida. ¿Es un niño o un animal salvaje? Educación. El bosque es su escuela y las bestias son sus maestras. Vive como un salvaje. Envejecer sin aprender nada. Por supuesto, cuando sea mayor seguirá los pasos de sus padres, sudando en los campos de trigo. No le importan las dificultades. ¿Qué se puede lograr en el mundo sin ninguno? Incluso invertir en criptomonedas supuestamente fáciles conlleva su parte de sufrimiento. El problema es que a pesar de las dificultades, no hay nada que ganar. No hay ingresos. Es un problema común entre los agricultores de esta época. De hecho, los padres de Ian no son agricultores sino siervos. Tanto los agricultores como los siervos trabajan en los campos, pero los siervos dependen de sus terratenientes. La ventaja es que están protegidos por caballeros dentro de fuertes muros fronterizos. Una sensación de seguridad mucho mayor que la de los ciudadanos libres que podrían ser asaltados por ladrones o devorados por monstruos en cualquier momento. Pero las desventajas son importantes, principalmente estar obligado por un contrato de arrendamiento al señor. A cambio de la protección del señor, están bajo su gobierno. Sin permiso, no se podía abandonar el territorio, había que ofrecer una parte de la producción y proporcionar mano de obra y fuerza militar según fuera necesario. Los padres de Ian eran campesinos y, por lo tanto, Ian también era campesino. No todos los agricultores son iguales. Entre los agricultores, los prósperos habían escondido dinero cuidadosamente para llevar armas y armaduras a sus hogares. Fueron tratados bien debido a su posible utilidad como milicia equipada en tiempos de conflicto. Sin embargo, los padres de Ian eran tan pobres como podían serlo incluso entre la clase baja. Eran agricultores arrendatarios que arrendaban la tierra del señor para trabajar y estaban profundamente endeudados por pedir prestado grano durante las malas cosechas. Trabajaron duro todos los días, pero no cayó en sus manos nada más que una deuda creciente. Si caían enfermos en medio de una vida marcada por el trabajo, simplemente eran enterrados bajo tierra. Una historia trágicamente común de las clases bajas. Esta había sido la vida de los padres de Ian. Y también era la vida reservada para Ian. No pudo abandonar el territorio debido a la deuda de sus padres, que él, como niño, debía pagar. Cualquier carrera que no fuera la agricultura estaba fuera de su alcance. Sin educación, ¿cómo podría aprender algo más? ¿Qué pecados debía haber cometido en mi vida anterior? Ian exhaló un profundo suspiro, como si su corazón se hundiera en el suelo. Este joven debió haber sido pecador en su vida anterior simplemente por haber muerto joven. Ver a su hermana menor devorando su pescado asado con los labios ennegrecidos solo agravó su angustia. Estaba feliz en su ignorancia. Hermano, ¿no te vas a comer esto? Lo haré, así que no lo toques. Su hermana, que devoró su porción como si estuviera muerta de hambre, miró la porción de Ian. Estaba actuando como una mendiga que no había comido en días. Aparte del hecho de que tenían un techo sobre sus cabezas, sus vidas no eran diferentes a las de los mendigos. Mientras Ian mordía el pescado hasta los huesos, que eran más pequeños que la palma de su mano, reflexionó. Ventana de personaje. Ian Cuervo. No eres nadie. La ventana semitransparente apareció ante sus ojos. Era exactamente la ventana de estado que se encuentra en juegos o novelas, lo que demuestra definitivamente que Ian era un hombre moderno renacido en otro mundo.
La existencia de la ventana de estatus que se había convertido en una corriente principal prominente en la subcultura no era diferente para Ian de afirmar poseer alguna habilidad especial. Tiene una ventana de estado frente a él, pero no tiene poderes de trampa de otro mundo. Esa es una contradicción gramatical obvia. Ian confiaba en sus habilidades latentes. Seguramente tendría las poderosas habilidades de trampa obtenidas al reencarnarse en otro mundo. Fue una victoria psicológica, pero sin esta creencia, no podría soportar el miedo a un futuro miserable. Debe tener habilidades para hacer trampa. El problema era que nunca los había confirmado con sus propios ojos. Si tan solo pudiera despertar mis habilidades. Despierta, Ian. Despierta, el que despierta. El señor se sorprenderá y el caballero podría convertirse en un genio tartamudo. Luego amontonaba montones de comida y comía hasta reventar. Opa, si no vas a comer esto. Te dije que no lo tocaras. De noblemtl.com. Perdido en sus delirios, Ian terminó su comida. Los pequeños peces que pescaron en el arroyo les sirvieron de almuerzo. Apenas fue suficiente para saciar su hambre, pero aún así estaban agradecidos. Opa, vamos a buscar un postre. Bien. Vamos. Es un hecho que mucha gente pasa por alto, pero la calidad de vida de la gente moderna es en realidad mejor que la de los nobles medievales. Comida sabrosa, ambiente limpio, herramientas convenientes, alojamiento estable, etc. No importa lo bueno que sea el espejo plateado de un noble, caro y de extremadamente alta calidad, puede ser mejor que un teléfono inteligente. Ian, que había estado inmerso en los excesos mundanos de la vida moderna, le transmitió a su hermana menor el lujoso conocimiento de que una comida normalmente debe tener platos. Su inocente hermana menor, naturalmente, cayó en la ideología de Ian. Por supuesto, deberían tomar postre después de la comida. Naturalmente, los hermanos se adentraron en la naturaleza en busca de arbustos de fresas. Y allí se encontraron con un extraño viajero. Omi. Sorprendentemente, la viajera era una mujer. ¿Una mujer que viaja sola en la Edad Media? Sería sorprendente incluso en el mundo moderno. Hola. Pequeño. La mujer saludó primero para sacudirse cualquier incomodidad. Ian instintivamente se volvió cauteloso. En un mundo de fantasía medieval ya severo, una mujer que viajaba sola no podía ser normal. Ian asumió la actitud más educada posible. Pero su hermana menor estaba un paso por delante de él. ¿Quién es usted, señora? Dama. Ian estaba horrorizado. Llamar dama a una mujer era casi una declaración de guerra. Como era de esperar, la mujer, incapaz de controlar sus expresiones. Ian vio oscuridad frente a él. Episodio 2. Existe un término llamado escala inversa. Se refiere a una escama que brota boca abajo en la mandíbula de un dragón, tocarla supuestamente hace que el dragón se enfurezca, incinerando sus alrededores. Por lo tanto, a menudo se refiere al punto que nunca debes tocar como la escala inversa. La mujer no es un ser al que le crecen escamas, pero tiene un límite. Ese límite para las mujeres es la edad. Esto se puede explicar biológicamente, ya que las posibilidades de que una mujer mayor de 30 años tenga hijos sanos disminuyen rápidamente. Ningún padre en el mundo desea que sus hijos nazcan enfermos o débiles. Por eso, los hombres instintivamente prefieren a las mujeres más jóvenes. Las mujeres, a su vez, desean permanecer eternamente jóvenes. A diferencia de las mujeres, los hombres no ven disminuir sus capacidades reproductivas con la edad, aunque su virilidad sí podría hacerlo. No es raro escuchar historias de hombres mayores de 60 años que embarazan a mujeres de 20 años. Por eso los hombres no se inmutan cuando escuchan el término mediana edad. El envejecimiento es sombrío, pero no es algo que se pueda negar. Sin embargo, que una mujer sea llamada mujer de mediana edad es un golpe que sugiere el fin de la vida. Hablando hiperbólicamente, suena como, tú, como mujer, estás acabada. ¿Soy una mujer de mediana edad? Ella se estremece. Incluso desde lejos, el temblor de sus hombros es evidente. La hermana menor no tiene idea. Mi hermana pequeña había desaparecido en alguna parte. No estaba preocupado. Se movía todo el tiempo y este lugar le resultaba tan familiar como nuestro jardín. Adelante, come primero algunas fresas silvestres. Centré mi atención en la mujer frente a mí. Disculpe, ¿pero quién es usted, viajero? La mujer pareció un poco sorprendida cuando me miró. Discurso cortés que no coincidía con su edad. Completamente diferente a mi hermana pequeña. Soy Eredis. Un mago errante. ¿Un mago? Me sorprendió. Este lugar es medieval, pero es un mundo de fantasía.
Una tierra donde existen monstruos y magia. Aquí, mago es otro nombre para la guerra. Donde hay guerra, hay un mago. De hecho, al ver a un mago por primera vez, sentí un miedo inexplicable. El mago es una entidad vaga. Obviamente, como nunca he conocido a uno en mi vida pasada, esa existencia solo puede ser aterradora. ¿Por qué hay un mago aquí? Recordé el sentido común de este mundo. Un mago es otro nombre para la guerra. ¿Podría ser, guerra? Pero pronto negué con la cabeza. El gobernante de este pueblo, la familia Feldenberg, no es lo suficientemente rico como para hacer la guerra trayendo a un mago. Solo pueden defenderse de los ladrones. ¿Qué podrían hacer con un mago? Pero, por supuesto, no podemos ignorar a los ladrones. Una vez que los ladrones establecen un sistema, se convierten en un ejército, y al líder de los ladrones a menudo se le suele llamar señor. Aún así, para conducir adecuadamente la guerra, el poder de la familia Feldenberg es lamentablemente inadecuado. Vine a buscar a un chico de pelo negro que vive en este pueblo. ¿Indulto? La mujer que se presentó como Eredis miró fijamente mi cabello mientras hablaba. Si no fuera un niño con el repugnante pasatiempo de teñirse el cabello, Ian sería el pelinegro que el mago estaba buscando. ¿Conoces a otros chicos de pelo negro? Ian negó con la cabeza. Era el único chico de pelo negro, de ahí el honorable apodo. Ian el Cuervo. Yo soy el único. Después de observar a Ian por un momento, el mago Eredis estalló en una alegre carcajada. Los hechiceros del tiempo, en realidad. ¿Hechicero del tiempo? Para Ian, estas palabras eran incomprensibles. Eredis Manscarl era un mago errante. Los magos del imperio se pueden clasificar en dos clases principales. Magos seculares y buscadores de la verdad. Los magos seculares, comúnmente conocidos como magos, son aquellos que aprenden magia para influir en los demás. A este grupo pertenecen los magos de guerra y los profesores universitarios de magia. Por el contrario, los buscadores de la verdad no se establecen en un lugar, sino que siempre están en movimiento. Su único propósito es explorar la magia. Son ellos quienes no escatiman esfuerzos para lograr un mayor éxito. No hay una distinción clara entre los dos. Un buscador de la verdad podría aceptar el favor de un noble y sentar cabeza, o una persona cómoda podría elegir un viaje para alcanzar logros mágicos. Eredis se inclinaba más hacia ser un buscador de la verdad por naturaleza. Alcanzar terrenos más elevados y convertirse en un gran mago. Dejando sus logros a las generaciones futuras para que el mundo progrese. Estas fueron las razones y el propósito de la vida de Eredis. A los 35 años, era una maga bastante conocida entre otros magos. Una vez que una persona alcanza un cierto nivel de estabilidad en la vida, naturalmente desea tener hijos. Habiendo alcanzado logros respetables como mago, Eredis comenzó a albergar el ligero anhelo de contratar un aprendiz. Como penetrando cada pensamiento de ella, un mago vino a buscarla. Su nombre era Gerard, un hombre relativamente común de Eredis. ¿No quieres tener un discípulo estos días? ¿De dónde sacaste esa idea tan peculiar? Que un mago errante viniera buscándola era extraño en sí mismo, pero Gerard era un notorio mago del espacio-tiempo sin capacidad para controlar la tormenta. Su capacidad para controlar el tiempo y el espacio les permitió tirar de los hilos del futuro desde más allá del tiempo, recurriendo a ofrecer profecías como una especie de travesura. Nunca estuvo claro qué habían visto realmente en el futuro. Gerard le ofreció a Eredis alguna información inesperada. Busca a un chico de pelo negro en el territorio Feldenberg de Corbruin. Si lo haces tu discípulo, inevitablemente sucederán cosas buenas. Eredis desestimó el consejo de Gerard con un bufido. Las profecías de los magos del espacio-tiempo solían ser así. Haz algo en algún lugar y sucederán cosas buenas. Era un secreto a voces que los magos del espacio-tiempo compartían visiones del futuro entre ellos. Además, sabía que en las reuniones de los magos del espacio-tiempo había interminables debates sobre lo que constituye un futuro mejor. Para hacer realidad su versión de un futuro mejor, los magos del espacio-tiempo no dudarían en manipular a las personas en el presente. Por eso fueron tan despreciados. Era molesto verlos de fondo susurrando constantemente sobre el futuro, tratando de jugar a ser Dios. Eredis reflexionó. Pensó. Gerard había visto un futuro extraño y ahora la estaba presionando para que lo hiciera realidad. Los magos del espacio-tiempo no hablaban explícitamente del futuro. La primera razón era que ellos mismos no estaban 100% seguros del futuro, la segunda era la prohibición de revelar profecías. No había ninguna razón para que Eredis siguiera el consejo de Gerard. Si bien Gerard se sentiría decepcionado, pronto buscaría otro futuro. Sin embargo, la propuesta del mago del espacio-tiempo era tentadora.
Disfrutaban cambiando el futuro utilizando a otros como piezas de ajedrez. Para manipular a los demás, necesitaban una premisa, que normalmente dice: sucederán cosas buenas si me escuchas. Es cierto que sucedían cosas buenas si uno seguía la palabra de un mago del espacio-tiempo. Pero se sentía terrible convertirse en un títere de sus planes. Esta fue la segunda razón por la que se vilipendiaba a los magos del espacio-tiempo. Tal vez debería ir solo por diversión. Si bien Gerard hizo la propuesta, fue Eredis quien tuvo la opción. No había necesidad de considerarlo seriamente. Simplemente actúa según tu estado de ánimo. Hazlo si quieres y detente si no lo deseas. Sin embargo, Eredis no se había sentido muy bien últimamente. Su progreso mágico fue detenido por una pared, atrapada en un lugar. Sin ninguna felicidad reciente a la vista, pensó que podría animarla a emprender un viaje. Después de todo, viajar era lo que Eredis había estado haciendo durante toda su vida. Poco después se dirigió directamente a la región de Colbrún. Y maldita por la profecía del mago del tiempo, conoció al joven de cabello negro. El primer botón de la profecía fue cosido. Pequeña, ¿cómo te llamas? Es Ian. Eredis tocó suavemente la cabeza del niño. Sus ojos, una mezcla de curiosidad y miedo, brillaban con encanto. Gerardo. Este desafortunado niño mago del tiempo. Ella debería tomarlo como aprendiz, ¿verdad? Supongo que no hay necesidad de andarse por las ramas. Vine aquí para hacerte mi aprendiz. ¿Eh? Ian se quedó sin palabras ante la repentina propuesta de Eredis. Aquí estaba una mujer que acababa de conocer hoy y le decía que lo convertiría en su aprendiz. Seguramente, aprendiz no es un eufemismo para sacrificio experimental, ¿verdad? ¿Me estás tomando como tu aprendiz? En efecto. Quiero enseñarte magia. ¿Qué opinas? Punto, punto, punto. Ian no pudo seguir hablando. Un tremendo shock le había golpeado la cabeza. Ya sea en su vida pasada o presente, las habilidades eran poder. Como dice el refrán, si aprendes una habilidad, no morirás de hambre, y los artesanos son respetados en todas partes porque realizan trabajos que otros no pueden. Por lo tanto, siempre hay un precio por aprender una habilidad, ya sea dinero o conexiones. Sin ofrecer algo a cambio, no se puede aprender una habilidad. Esta es exactamente la razón por la que Ian no puede soñar con un trabajo además de la agricultura. No solo le falta dinero, sino que además no hay nadie cerca que le enseñe una habilidad. ¿Quién en su sano juicio entregaría sus preciosos medios de subsistencia a un extraño de forma gratuita? En este mundo, es absurdamente difícil incluso empezar a aprender una habilidad. Después de establecer algunas amistades a través de presentaciones, tienes que servir como aprendiz durante al menos años, adaptándote a las costumbres del artesano. Proporcionas comida, cuidas de la familia del artesano, realizas tareas mundanas y aceptas abuso verbal. Solo después de haber sido tratado como un esclavo durante 3 o 4 años, finalmente te enseñarán a regañadientes las habilidades más simples. Después de aprender cada habilidad una a la vez, comienzas a soñar con trabajar de forma independiente después de unos 10 años. Si su maestro es un artesano famoso, es posible que lleguen nuevos aprendices durante este tiempo. Luego están los aprendices de primera y segunda línea. Así es como se establece la jerarquía. Si bien la brecha entre rangos no es sustancial cuando se trata de que un individuo contrate a un aprendiz, en lugares similares a gremios que han estado en el negocio durante más de 100 años, el sistema de rangos sigue expandiéndose y varias malas costumbres crecen como células cancerosas. Pulir los zapatos de su mayor y preparar sus herramientas con anticipación, saludándolos siempre con una reverencia de 90 grados. Sonriendo y aceptando hasta sus chistes más malos. De todos modos, aprender las habilidades de otra persona no es una tarea fácil. Los únicos que enseñarían sus habilidades sin ninguna recompensa son los padres. Pero acababa de aparecer ante él una excepción. Eredis. Yo, no lo sé. Las cosas buenas suelen tener un inconveniente. Los delincuentes explotan la codicia humana para hacer sus negocios. Juegan con el corazón de la gente susurrando ofertas extraordinarias que solo un tonto rechazaría. Si Ian hubiera sido un hombre medieval corriente, podría haberse enamorado de ello de inmediato. Pero Ian era un hombre medieval reencarnado. Su cabello negro coreano sirvió como prueba. ¿Es ella un fraude? Traficante de personas. Ese es el término que le viene a la mente a Ian. Para empezar, Eredis parecía un verdadero mago. Porque viajaba sola como mujer. De lo contrario, sus compañeros deben estar escondidos en algún lugar del bosque. Eso la convertiría en una secuestradora. ¿Qué?
Mientras tanto, Eredis se quedó sin palabras ante el cambio en los ojos de Ian. No es apropiado afirmarse a sí misma, pero Eredis es una de las magas más populares hoy en día. En otras palabras, es una maga muy solicitada. Incluso los más ruidosos ya han empezado a llamarla la gran Eredis. Y ella, la propia Eredis, le había preguntado si quería ser su discípulo. ¿Qué pasa con esa mirada en sus ojos? Era como si estuviera viendo el fraude de un vendedor ambulante. Si fuera a cualquier ciudad y anunciara que el mago Eredis estaba buscando un discípulo, estaría repleta de voluntarios. Sin embargo, la pura maldad del chico, que desconocía por completo ese hecho, dejó un rasguño en el orgullo de Eredis. ¿Qué no entiendes? ¿Eh? Dime. Ian estaba en un dilema. ¿Cómo podría decir pareces un fraude indirectamente? Entonces dijo esto. La hermana mayor, parece una maga falsa. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Eredis quedó estupefacto por la conmoción. Mago Eredis. Ser abofeteado por Ian, justo después de su hermana. Episodio 3. 3. ¿Un mago falso? Fue irritante. Las palabras de Ian y su hermana pequeña daban vueltas en su cabeza como niños traviesos. Tía. Un mago falso. La tía es una maga falsa. Las burlas de los niños escupían incesantemente palabras insultantes. Estaba fuera de sí. Eredis, con el rostro rojo de ira, gritó en respuesta. No soy una tía. Tampoco soy un mago falso. ... Inmediatamente se arrepintió de su arrebato. Ian parecía aterrorizado y retrocedió. Ella consideró apaciguarlo, pero decidió que era hora de mostrar el aura majestuosa de un mago. Bien. Sígueme. Tengamos una charla seria en tu casa. Primero, Eredis llevó a los dos atrevidos niños de regreso a su casa. Pero la casa estaba completamente desierta. ¿Dónde están tus padres? Ella preguntó. Se pusieron a trabajar. DenobleMTL.com. En circunstancias normales, podría haber esperado, pero Eredis, un mago dinámico y rápido de actuar, se levantó de su asiento. Ian. ¿Cuál es el nombre de tu papá? Es Ian. HMPH. Tienes un nombre bastante común. ¿Te recogieron en alguna parte? Ian simplemente se encogió de hombros. Estaba claro que estaba planeando venganza desde antes, pero le resultaba demasiado aburrido responder a cada provocación. Desconcertado, Eredis se centró en encontrar al padre de Ian. Ian, señor. Hablemos. Llamaron a los padres de Ian, que estaban cuidando el campo. El resto de la familia lo siguió uno por uno, y pronto se convirtió en una reunión familiar improvisada. Señor Ian. Me gustaría tomar a su hijo como mi aprendiz. ¿Qué hijo? Tiene 3 hijos. Eredis rápidamente señaló a Ian el cuervo. Este tipo aquí. Ah, ya veo. Eredis quedó un poco desconcertado por la reacción del padre. Incluso si ella fuera una hechicera, su aquiescencia fue sorprendente cuando de repente ella declaró que se quedaría con su hijo. Sin embargo, había una historia detrás de esto. Ya me lo imaginaba. Es peculiar desde que nació. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Está destinado a convertirse en hechicero. Al mirar la fila de miembros de la familia, Eredis se encontró aceptando la explicación, para su sorpresa. Todos los miembros de la familia tenían cabello rubio o pelirrojo, pero solo Ian tenía el cabello tan oscuro como un cuervo. No sería extraño que se pensara que posee talento mágico. Aunque el color del cabello por sí solo no puede determinar el talento mágico. Al menos, confirmó el origen del malestar que atormentaba a la pareja desde hacía mucho tiempo. Ian, siempre supe que eras un niño extraordinario. Sí. Padre. Ian respondió sin pensar. Pero el padre Ian se sintió culpable ante la voz pura del puro Ian. Se dio cuenta. Ahora es el momento de revelar el secreto que ha estado oculto durante mucho tiempo. No. Lo siento, hijo mío, por mentir. Realmente no lo sabía. Pensé que eras el niño nacido de la aventura de tu madre. Miel. Por eso te llamé Ian. Decir que no eres de otra persona, sino de mi hijo. El hijo de Ian, Ian. ... Y luego, te convertiste en mago. Tu padre está realmente orgulloso. El padre Ian inclinó la cabeza ante Eredis. Por favor, cuida bien de mi indigno hijo. Algo era extraño, pero aún así era una atmósfera cálida, así que ella respondió con una sonrisa. Por supuesto. Tan pronto como recibió el permiso de sus padres, se dirigió hacia la mansión del propietario. Al parecer, los padres de Ian tenían una deuda y no podían abandonar el pueblo sin el permiso del propietario. Naturalmente, Ian no podía abandonar el pueblo hasta que sus padres pagaran su deuda.
Entonces el Edis dio un paso al frente. Tratar directamente con el arrendador. ¿Quién está ahí? Un mago. El Edis. Solo dijo 2 palabras. La cintura del portero se dobló como un arco. El mago está aquí. Ian encontró esta vista sorprendentemente fascinante. Todos los aldeanos temblaban de miedo a los soldados del señor, y con solo una palabra de Eredith, se dieron vuelta como perros al ver a su dueño. Este es el emblema. Uf, ¿por qué mencionas algo tan importante? Por favor, espera adentro un momento. Eredith miró a Ian con una mirada engreída. ¿Por qué me mira? Pensó Ian, dándose cuenta un poco más tarde. Ah. Ella está presumiendo. La persona que te descartó como un falso mago, de hecho, es así, e Ian le siguió la corriente a la luz de su expresión orgullosa. Vaya, eso es impresionante. Eres un verdadero mago, ¿no? Aunque todavía no había visto ninguna magia. Jejeje, por supuesto. Quizás estaba de buen humor, Eredith silbó levemente mientras se alejaba. Puede que sea más simple de lo que pensaba. Pensando esto, Ian la siguió. La región de Colbrunn no es propiedad de la familia Feldenberg, ellos simplemente gobiernan el pueblo de Hill. El jefe de la familia Feldenberg, Felix Feldenberg, era un caballero conocido por sus habilidades de lucha en su juventud. Luchó ferozmente bajo el estandarte del conde Eduardo y por ello se le concedió una pequeña mansión junto con una aldea. Desde entonces, Félix ha respondido varias veces a la llamada del conde Eduardo. Si bien no era necesariamente necesario ya que tenía su propia tierra, fue una decisión prudente para fortalecer su relación con Edward. Gracias a su marca inconfundible bajo el mando del conde Eduardo, la aldea de Eil se convirtió firmemente en la de Félix. Si bien alguna vez fue un valiente caballero, el actual Félix es un exitoso hombre de mediana edad que pasa sus días holgazaneando en su mansión. Hubo quienes criticaron su indulgencia hacia la extravagancia. Pero ¿cuál es el punto de luchar en tu juventud? ¿No es vivir y comer bien cuando seas viejo? Félix lo consideró como cosechar los beneficios de la sangre, el sudor y las lágrimas de su juventud. Después de todo, él es el gobernante de Eil. No hay nada de malo en darse un pequeño capricho, maestro. Después de que Félix, que se había divertido frívolamente con las cortesanas, cayera en un sueño profundo, un sirviente entró en el dormitorio del amo, un lugar que debían evitar por completo si sabían que no era así. ¿Qué es? Félix abrió lentamente los ojos. Su humor no era precisamente agradable. Ha llegado un invitado de forma bastante espontánea. ¿Invitado? Las palabras del sirviente contenían cierta contradicción. Los invitados importantes no aparecen sin previo aviso, especialmente aquellos que el maestro debería conocer en persona. Es un mago llamado Eredis. Oh. Sin embargo, en el momento en que escuchó la palabra mago, Félix cambió completamente su actitud. Un mago es siempre un visitante importante. Simplemente asociarse con ellos eleva la reputación de uno en la sociedad noble, y si puedes conseguir su ayuda, instantáneamente te tratarán como un VIP. La mente de un mago es como una caña, que se balancea de un lado a otro con el viento. La única forma de asegurarse su favor es mediante una amistad genuina y una avalancha de regalos. Me prepararé de inmediato. Félix ordenó e inmediatamente saludó al invitado. Como sugiere su nombre, Eredis era una maga. Su rostro y su figura le resultaban más agradables que los de las cortesanas a las que había agasajado la noche anterior. A Félix se le ocurrió una idea inútil. Pero seamos comprensivos con esta fantasía que los hombres maduros conjuran reflexivamente al contemplar a una mujer encantadora. Bienvenido, mago. Gracias por tu hospitalidad. Eredis tomó asiento en silencio. No era una postura descortés pero tampoco sofisticada. No había ningún rastro de etiqueta en sus modales, lo que demuestra que no confraterniza con la realeza y la nobleza. Un mago errante, supongo. Félix, que tenía una noble intuición, había logrado deducir la identidad del mago que acababa de encontrar. Los magos seculares que se mezclan con la nobleza tienen una postura marcadamente diferente. Muchos poseen una etiqueta fanática, digna incluso de la nobleza más poderosa. No se pudo encontrar tal rastro de etiqueta en la mujer ante sus ojos. Félix se sintió un poco aliviado. Se rumorea que las familias nobles envían magos para intimidar a la nobleza inferior a la que desprecian, aunque se requiere tanta malicia y razón para tal acción. Después de todo, ¿dónde está la garantía de que todo en este mundo tenga sentido? El solo hecho de saber que el mago no había venido a quemar su tierra lo tranquilizó. ¿Puedo preguntar qué trae a un mago tan distinguido a esta remota ciudad? Esta ciudad es bastante decente. Sí. Eredis soltó frases de manera torpe e inadecuada.
A decir verdad, no estaba acostumbrada a tratar con la nobleza. Estas son las consecuencias para un mago que ha dedicado su vida a la magia. Tenía la intención de convertir a este muchacho en aprendiz, pero parece haber un problema. Oh. Félix desvió su mirada hacia el chico que estaba junto a Eredis. Había asumido que él era su aprendiz. ¿Es por casualidad un local? Seguramente no. Félix conocía muy bien el estándar de esta ciudad. Una reunión de completos tontos. Si hubiera alguien lo suficientemente notable como para ser tomado como aprendiz de mago, el propio Félix lo habría sabido antes. Reclutar a un aprendiz de un pueblo rural parecía sospechoso. En la ciudad abundan como los guijarros los muchachos inteligentes y bien educados, así que ¿por qué no elegir uno de ellos? Félix examinó a Ian con atención. Pero tras una inspección más cercana, realmente era un lugareño de Hill. ¿Es Cuervo? ¿Cuervo? Félix retrocedió en su memoria. Hubo un tiempo en que una pareja, que había dado a luz a un niño de cabello negro, acudió al señor para disputarle si la esposa le había sido infiel. Fue como un shock surgido de la nada en medio de campos rojos y amarillos, ese chico de cabello negro, en cambio. Ah, sí, Ian. Ian Cuervo. Ian Cuervo. ¿Correcto? Sí, mi señor. Los recuerdos fluían como si estuvieran sacando batatas del campo, aunque Félix nunca había trabajado en el campo. El padre de Ian, el arrendatario que alquilaba el campo del señor para cultivar, parecía tener alguna deuda. Las piezas del rompecabezas encajaron. Si quieres llevártelo contigo, necesitarás mi permiso. El hijo de un granjero es un granjero, Ian también está destinado a crecer y convertirse en un diligente esclavo de las deudas. Sí, escuché que hay una deuda. Eredis acercó un pequeño bolso a la mesa. ¿Qué tal? ¿No puedes dejarlo ir? Félix se rió de buena gana. ¿Existe alguna posibilidad? El mayordomo se guardó discretamente el bolso en el bolsillo. Se desconoce cuánto dinero hay. Pero incluso si estuviera lleno de piedras, Félix había planeado entregar a Ian. No hay que ser tacaño al hacer un favor a un mago. Gracias por tu misericordia. Jejeje, ya que ya estás aquí, ¿por qué no comes antes de irte? ¿Puedo? Incluso terminaron una comida amablemente. Félix se sintió bastante orgulloso, sintiendo que había hecho algo propio de un aristócrata después de mucho tiempo. Puede parecer nada a primera vista. Y no es nada. Pero esto es un excelente motivo para alardear. Ser amable con un mago, incluso disfrutar de una comida juntos como buenos amigos. Aristócrata. Cada uno de estos cuentos da forma a la reputación de un aristócrata. Especialmente el título de aristócrata amigo de un mago es un logro que todo aristócrata busca en su vida. Digamos que se encontró con Earl Edward más tarde. ¿Cenaste con un mago? No es nada. Su nombre es Eredis. Eredis, la estrella en ascenso de Druald. ¿Qué dijo él? Bueno, eso es. Solo imaginarlo le produce emoción. ¿Quién soy? El hombre que cenó con el mago Eredis. Sintiéndose extremadamente feliz, Félix despidió a Eredis y Raven con una sonrisa. En solo medio día, el estatus de Ian había pasado de ser un campesino a ser un aprendiz de mago. Resultado de una sola comida. Episodio 4. El viaje se resolvió a una velocidad vertiginosa. Eredis era un vagabundo. Estaba acostumbrado a viajar. Ian no tenía ningún equipaje del que preocuparse. Madre. Padre. Debo irme ahora. Está bien. Escucha al mago. Estudiar mucho. Cuervo. Hermano. Debes regresar. De noblemtl.com. Deja a Young-ji en medio de las fervientes despedidas de su familia. Al abandonar por primera vez la tierra donde había vivido durante sus cortos 10 años, sus sentimientos están confusos. ¿Debería llamarte maestro? Aún no. No te he enseñado nada, ¿verdad? Solo llámame hermana. Siempre se había preguntado, ¿era correcto llamarla hermana? Los ojos de un niño ven las cosas de manera muy diferente a los de un adulto. La propia Eredis estaba segura de que parecía bastante joven. A los ojos de Ian, parecía más una tía. Eredis cumplió 35 años este año. Ella era mayor que la madre de Ian. El hecho de que la hermana menor de Ian la llamara tía fue el resultado de su perspicacia escalofriantemente precisa. Hermana. ¿Hay algo sobre lo que tengas curiosidad? La atmósfera implicaba que estaba bien preguntarle cualquier cosa, pero se preguntaba si estaba bien preguntarle eso. Sin embargo, Ian no pudo frenar su curiosidad. ¿Por qué me hiciste tu discípula, hermana? Eredis ofreció una sonrisa sutil. Supuso que Ian se sentía ansioso.
Ian ignoraba por completo el mundo de la magia, los artesanos del tiempo y el espacio. La ignorancia pronto se convierte en miedo. Fue su falta de conocimiento lo que lo puso nervioso. Porque de repente él, hijo de un granjero, se había convertido en discípulo de un mago. Era deber de un adulto aliviar sus miedos. Recibí una profecía. ¿Una profecía? De repente, Ian quedó desconcertado por la fantástica palabra que apareció de la nada. Sabía que este era un mundo de fantasía medieval, pero no esperaba una profecía. Una profecía. ¿No es este un acontecimiento que cualquier personaje clave de un género fantástico experimenta al menos una vez? Generalmente hay dos tipos de eventos proféticos. Uno profetiza un gran éxito y el otro, una gran ruina. Ian tragó saliva involuntariamente. ¿Qué tipo de profecía es? Pues, ¿qué piensas? Heredith violó descaradamente la primera regla de preguntas y respuestas. La primera regla de las preguntas y respuestas. No responda una pregunta con una pregunta. Sin embargo, Ian fue igual de audaz. ¿Es una profecía que me convierta en un gran mago en el futuro? Lo soltó. Es tolerable cuando los niños lo hacen. Es intolerable cuando lo hacen los adultos, pero cuando lo hacen los niños, se considera audacia. Porque existen innumerables posibilidades para los niños. A diferencia de los adultos, que han cerrado sus placas de crecimiento y simplemente esperan la muerte, hay esperanza para todos los niños. No. Sueñas en grande. ¿Quieres convertirte en un gran mago? Heredith no era diferente de los adultos comunes, no detestaba los sueños de los niños, especialmente si eran sus discípulos. ¿Sí? El pequeño Ian respondió con fuerza. A Heredith le pareció muy lindo. He elegido un buen discípulo. Si realmente hubiera contratado a un discípulo oficial, habría encontrado un discípulo mucho más lindo que Ian. Los magos eligen a sus discípulos a una edad temprana, normalmente a partir de los 5 años, porque cuanto más jóvenes son, más rápido absorben información. En la industria donde la edad domina rápidamente la ternura de un niño de 10 años no tiene ninguna posibilidad frente a la de un niño de 5 años. A las 10, es hora de graduarse de la industria y pasar a la siguiente etapa. Parece que simplemente son demasiado mayores para irradiar ternura. Es una regla brutal y nada sentimental. Sin embargo, a los ojos de Heredith, el primer discípulo de Ian parece simplemente lindo. De hecho, es su primer discípulo. Para Heredith, que nunca ha tenido un hijo, la ternura de un niño era un placer novedoso y refrescante. En realidad, no estoy seguro de si Ian podrá usar magia. ¿Qué? Fue una declaración impactante. Ian, que había sido elegido como discípulo en el primer encuentro, podría ser una completa nulidad cuando se trata de magia. Puede que sea simplemente una posibilidad, pero para Ian, la idea era aterradora. Si no lograba convertirse en mago, difícilmente podría ver la manera de vivir. Sin embargo, Heredith confiaba en que esta conjetura resultaría errónea. Después de todo, era la profecía de un usuario de magia espacio-temporal de primer nivel. Habían dicho que cuando ella aceptara a Ian como discípulo, sucedería algo bueno. Y que Ian se volviera incapaz de hacer magia ciertamente no sería algo bueno. Para aprender magia, necesitarás estudiar mucho. Ian asintió vigorosamente. Al igual que en otros escenarios de fantasía, en este mundo los magos tenían que ser inteligentes. En otras palabras, un idiota no puede convertirse en mago. Puedo hacer esto. Jaean Kwak, un coreano, era estudiante de ciencias. Quería ir al departamento de matemáticas de la universidad, pero la gente a su alrededor lo reprendió por estar loco y terminó en ciencias de la computación. Aunque no fue en una prestigiosa escuela de nivel esquí, sí ingresó a una universidad que recibiría una respuesta de «Oh, ¿ese lugar?». Al mencionarlo, no pensó que su inteligencia fuera tan mala. La regla de oro en la fantasía para los magos es el cálculo de los hechizos. ¿Cálculo? Jaean Kwak es un experto en cálculos que se despierta incluso de un sueño profundo para realizar un cálculo. Uno podría burlarse de él por no tener mejor pasatiempo que el de los números. Pero los cálculos eran inesperadamente hermosos y un ritual sagrado para una mente clara. Puedo calcular cualquier hechizo. Mientras Ian tenía estas quimeras, Heredith no tenía pensamientos en particular. Para alguien destinado por una profecía, naturalmente sabría qué hacer. Y así, los dos continuaron su viaje. Para Heredith, que nació como un vagabundo, no existía una base. En su vida hasta ahora, nunca había sentido la necesidad de una base. Esto se debía a que era una hechicera bastante hábil y, por lo tanto, al resolver algunas tareas inconvenientes, generalmente podía manejar sus comidas diarias de una sola vez.
Ella era el tipo de maga que los nobles se esforzaban por imitar y por la que anhelaban morir. ¿Por qué necesitaría comprar una casa cuando todo el imperio se sentía como su hogar? Pero Eredis, por primera vez en mucho tiempo, compró una casa. Imperio del Noroeste, al pie de la Cordillera Dorada. Eredis compró una casa que fue construida como pabellón de casa para la nobleza. Luego lo remodeló para convertirlo en una vivienda acogedora. Viviría aquí hasta que su discípulo creciera y fuera reconocido como un hechicero por derecho propio. ¿Cómo es? Bastante bonito, ¿verdad? Eredis era de gusto sencillo. Si disfrutaba del despilfarro, entonces no habría sido posible vagar por el imperio sin rumbo fijo y sin hogar. Sin embargo, con gran determinación, compró una bonita casa. Fue para su adorable aprendiz. Para Ian, que había pasado toda su vida en una cabaña estrecha y deteriorada, la casa no parecía menos lujosa que un palacio. ¿Sí? Me encanta, gracias. Ja 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 ja. Tu hermana mayor gastó una buena cantidad de dinero. El único inconveniente era que la casa estaba en las montañas. Era algo incómodo de administrar. Pero para una ex nómada como Eredis, su sentido de la vida sedentaria era pobre. De nuevo, ella no pensó mucho en ello. Simplemente estaba satisfecha con las filas de libros de magia que alineaban sus estantes. Ahora que todo está ordenado, ¿comenzamos la lección? El corazón de Ian comenzó a acelerarse. Un momento histórico al dar el primer paso para convertirse en mago. Ian Cuervo. A partir de este momento, me servirás, Eredis Mancal, como tu maestro. Sí, señor. Bien. Tu nombre ahora es Ian Eredis Raven. El apodo de Ian ha crecido. Ian Eredis Cuervo. En términos más simples, significa Ian el Gran Cuervo, alumno de Eredis. Comenzó la primera lección formal. La magia es una habilidad extremadamente peligrosa. No se puede empezar nada sin una preparación exhaustiva. Eredis hablaba muy en serio. Su habitual actitud laxa no se encontraba por ningún lado. Ian también se dedicó a la lección. Abre tu grimorio. Ian abrió el libro con cautela, con cuidado de no estrecharle la mano. Los personajes desconocidos se extendieron como un mar. Ian era una balsa a la deriva en este mar de conocimiento. Esto es, los conceptos básicos de todos los conceptos básicos de la magia. El idioma Marionius. Su estómago estaba revuelto. Este lenguaje mágico, el lenguaje Marionius, era a la vez familiar y nuevo. El idioma de Marionius era inquietantemente similar a los antiguos caracteres asiáticos. Entonces, ¿caracteres chinos? Pictografías sofisticadas. La visión de Ian se volvió negra como boca de lobo. ¡Qué escandaloso! Son caracteres chinos. Ian era capaz de hacer matemáticas incluso en sueños. Pero los caracteres chinos no eran su especialidad. Estudiar literatura era cosa de esos asquerosos estudiantes de artes liberales. Esos estudiantes de artes liberales necesitan conocer los caracteres chinos para recitar la poesía de la que tanto les encanta hablar. Bueno, a menos que no sea su especialidad, entonces no necesitan molestarse. Pero para Ian, que era estudiante de ciencias, este era un asunto irrelevante. Pero quien hubiera pensado que el mismo Ian terminaría estudiando iconografía fantástica. Estudiarás 100 caracteres por día a partir de hoy. ¿No es demasiado? Si es una carga, puedo reducirla. Esto es 100%. No, es 200% oneroso. No hay manera de que pueda digerir eso. Pensó Ian. Pero estos son solo los 1000 caracteres básicos. Es fácil, así que deberías poder terminarlo en un mes. Ian estaba asombrado. ¿Un conjunto básico de 1000 caracteres? Pensó que eran similares a los caracteres chinos. Este fue un verdadero clásico de los 1000 personajes. Empezamos poco a poco entonces. Comenzó la primera clase de magia de Ian. El método de enseñanza era sencillo. Eredis enseñaría el nombre y la pronunciación del personaje, e Ian lo seguiría diligentemente. Después explicaría cómo el personaje llegó a tener su forma. Este carácter se pronuncia Ere. Es lo mismo que mi nombre, ¿verdad? Cuando Maronius creó estos caracteres, tomó prestado una cantidad considerable del lenguaje antiguo, por lo que hay muchas pronunciaciones superpuestas. Eredis, que había hecho de la magia el tema de conversación por primera vez en bastante tiempo, dirigió la conferencia con entusiasmo, como si su cuerpo se estuviera calentando por sí solo. Ella era una entusiasta innata de la magia. Amaba tanto la magia que apenas tiene recuerdos de la lucha que tuvo desde aprender los conceptos básicos hasta volverse independiente. Como resultado, se convirtió en la encarnación de una conversadora que podía hablar sobre el mismo tema durante horas si se trataba de magia. Pero Ian no sabía nada sobre magia.
Además, Ian, un estudiante de ciencias de pura raza que odiaba todos los idiomas extranjeros familiares para los coreanos, incluidos el chino, el inglés, el japonés y el chino, encontró demasiado doloroso el tiempo para aprender los personajes iconográficos de otros mundos llamados Maronius. Después de la clase maratónica que duró 6 horas, Eredis evaluó los logros de Ian. Ian. ¿Cómo se pronuncia este personaje? Punto punto punto. Después de enseñar los 100 caracteres completos, eligió una palabra al azar y le preguntó a Ian. Ella descartó alegremente lo que pensó que era una pregunta sencilla y sin presiones. Pero todo lo que la mente de Ian pudo reunir fue vacío. ¿Qué era? Recordó haber visto quizás 6 personajes similares. Estoy jodido. Se equivocó. Se acabó para Ian. Si hubiera sabido que llegaría a esto, no habría sido tan vago para estudiar artes liberales. ¡No! Debería haber sido un estudiante de artes liberales desde el principio. Fue entonces cuando Ian estaba balbuceando para sí mismo. Ian Raven, principiante en magia. Habilidad. Lenguaje mágico. Capacidad para aprender y utilizar el lenguaje mágico. Idioma de Maronius, en progreso. ¿Eh? Era la ventana de estado. Ian se sorprendió al ver la ventana de estado que apareció frente a él. ¿Esta cosa funciona? Episodio 5. Ian pasó fácilmente la prueba de Eredis. Ahora, Ian. ¿Qué es esto? Oh. El OM de la circulación. Correcto. Has seguido bien. De noblemtl.com. Abrumada al comprender que sus lecciones no habían sido en vano, Eredis aplaudió. Llevada por el impulso, continuó con un par de pruebas más. K. El K del cielo. Jamón. Es el jamón de la tierra. 1. El 1 del mundo. Aplausos. Excelente. Nuestro Ian es realmente inteligente. Con genuina alegría, Eredis se levantó abruptamente. Acarició cariñosamente la cabeza de su discípulo. En un estado de ardor por 5 horas de conferencia continua, llevó al discípulo a una conclusión perfecta. Ella lo había traído con una recomendación del mago del espacio-tiempo, pero este tipo es realmente bueno. Excelente. Está ebria. Eredis estaba drogada con lo que ella llamaba euforia de discípulo. Ver. ¿Es factible, no? No hay por qué tener miedo. Sí. Veo. Por otro lado, la reacción de Ian fue tibia. Estaba preocupado mirando la ventana de estado. Idioma Maronius, 1%, en progreso. Cuando Ian recibió una pregunta de Eredis, un recuerdo de la clase surgió como un fuerte déjà vu, y gracias a esto, Ian pudo aprobar el examen fácilmente. Yo, no me equivoqué. El pensamiento que había estado albergando desde que empezó a ver la ventana de estado. Que tiene la habilidad de hacer trampa en este mundo alternativo y la creencia de que algún día la despertará. Esta firme creencia ha resistido el frío invierno y la noche oscura y ha florecido como una flor llamativa. Jugador con trucos de un mundo alternativo. Estoy aquí. Jejeje. Perdido en pensamientos solitarios, de repente, como si alguien hubiera tomado un medicamento, profundiza constantemente. Eredis estaba un poco preocupada al ver a su alumno con sus cambios de humor extremos. Pero pronto cambió de opinión. Por supuesto, debería estar feliz de que él haya pasado ileso la prueba de la primera lección. Tengo hambre, Ian. Esta maestra te preparará una cena deliciosa esta noche. ¡Guau! Comida deliciosa. El profesor y el alumno, que por diferentes motivos se encuentran de buen humor, pasaron la velada calurosamente. Ian, que despertó las habilidades tramposas de otro mundo, no tuvo miedo. También siguió sin dificultad la clase de 100 caracteres dirigida por Eredis. Pero, sorprendentemente, fue difícil abrir la pantalla de estado. Funcionó de manera similar a recordar viejos recuerdos, y cada vez que lo levantaba, ponía a prueba su concentración. Estaría exhausto si lo convocara con demasiada frecuencia. Por lo tanto, Ian, que poseía una pantalla de estado, no era del todo invencible. Ocasionalmente cometía errores cuando su condición era mala. Pero Eredis no encontró extraño a un Ian así en absoluto. Las calificaciones de Ian fluctuaron entre un promedio de 90 y 80 puntos. Fue exactamente el mismo puntaje cuando Eredis estudió magia. Es interesante cada vez que veía a Ian dedicándose a estudiar mientras sudaba profusamente, Eredis quedaba cautivada por sentimientos extraños. Cada vez que veía a Ian. Parecía como si estuviera mirando el Eredis de su infancia. Aunque se decía que los estudiantes se parecían a sus maestros, era extraño para él parecerse incluso a las notas de su infancia. Pero a ella no le importó mucho.
Ya era hora de que aparecieran los oficiales del espacio-tiempo, el maestro de la todopoderosa clave trampa. De todos modos, ese hombre que el mago del espacio-tiempo había recomendado, nada sería normal en él. Si alguien supiera lo que estaba pensando Erebus, se habría sorprendido. ¿Cómo podría Ian, que contaba con el apoyo de las ventanas de sus habilidades potenciadas, igualar a Erebus que no tenía ninguna? Hay que recalcar, Ian nunca fue una persona tonta. Después de todo, fue a una universidad decente y estudió en un departamento decente. Sin embargo, Erebus fue un genio que tomó un camino diferente al de Ian. Se graduó en la Universidad Nacional de Seúl, se aburrió y se fue a Harvard. Incluso asistió a Caltech, repartiendo papeles como una bestia. Un verdadero intelectual que luchó en la primera línea del conocimiento. Ese era Erebus. Adorable sin embargo, contrariamente a su agudo intelecto, la sensibilidad de Erebus era similar a la de una mujer de mediana edad. No pudo evitar encontrar lindos a los niños. Escuchan bien en clase, son concienzudos, no hacen berrinches y les agrada su profesor. Ian era un estudiante sin defectos que no le desagradaran. Dominaste los conceptos básicos la última vez, ¿verdad? Estamos a punto de comenzar una verdadera lección. Dios mío, Ian. Te estás poniendo al día rápidamente, ¿no? Bueno. Hoy es un adjetivo especial. Memoricemos 100 adjetivos esenciales. 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. Ian continuó estudiando, quemando 3 libros cada año. A partir del tercer año estudió 5 libros, y a partir del quinto año tuvo que estudiar 6. Ian Erebus Levien, 16 años. En camino de dominar un libro cada 2 meses. La cantidad de estudios fue asesina, famosa entre los estudiantes de medicina, o incluso más. Desde el momento en que se despertaba por la mañana hasta que se acostaba, era natural que Erebus le hiciera estudiar sin parar. Maestro. ¿Sí? Siento que voy a morir. Cada 5 días, Eredis le concedía un período de descanso. Pero estuvo lejos de ser suficiente. Estamos casi al final. Solo un poco más. ¿En realidad? ¿Sí? Simplemente aprende 2 volúmenes más y serás un maestro del idioma Maronius. ... Así es. Durante los últimos 6 años, Ian había estado estudiando únicamente el idioma Maronius. Idioma Maronius, 100%, perfecto. Puedes utilizar perfectamente el lenguaje mágico común del archimago. Ian, que había digerido toda la nauseabunda cantidad de aprendizaje. Sin la clave de trampa conocida como ventana de estado, habría huido hace mucho tiempo. De verdad, estos magos. ¿Bastardos locos? Ian tenía habilidades para hacer trampa, e incluso a él le resultaba así de difícil. ¿Cuánto esfuerzo tendría que poner una persona común y corriente para comenzar la magia? ¿O era un genio o un loco el que se convertía en mago? La parte realmente horrible es que Ian era un principiante absoluto que ni siquiera conocía los conceptos básicos de la magia. En términos de juego, acababa de terminar el tutorial. Cuando finalmente terminaron las desorganizadas conferencias de idioma Maronius, Ian había cumplido 17 años de 16. Desde el día en que terminaron las lecciones, Eredis no habló en el lenguaje humano. Solo habló con Ian en idioma Maronius. Tejebel, suelto. Go. Ina. Lengua de Maronio. Se dice que un lenguaje mágico común ideado por el gran mago Maronius y su dominio garantiza la entrada a todo tipo de escuelas mágicas. La magia utiliza diferentes lenguajes mágicos según la escuela. Por ejemplo, para usar magia de fuego, necesitas el lenguaje del fuego. El lenguaje del fuego no ayuda cuando se usa magia de agua. Por lo tanto, sin dominar los distintos lenguajes mágicos utilizados en cada escuela, un mago no puede utilizar magia de diferentes escuelas. La cantidad de estudios fue astronómica, hubo que verter vida en él solo para lograr algo apenas significativo. Sin embargo, con la aparición del archimago Maronius, se produjo un gran trastorno en el mundo de la magia. En el pasado, era un hecho que diferentes escuelas de magia usaban diferentes idiomas, pero el archimago Maronius las unificó todas en un solo idioma, transfiriéndolo a libros para crear su sistema de idioma único. Ese es el lenguaje de Maronius. Por supuesto, hay muchas partes que no se traducen en cursos avanzados. Pero al unificar el lenguaje de la magia, Maronius fue verdaderamente un genio loco. Brillante. El dominio de Ian en el idioma de Maronius era perfecto. En este nivel, no habría posibilidad de cometer errores al tratar con seres mágicos. Ian. Sí, señor. Mi enseñanza ha terminado ahora. Eredis cerró el libro con una sonrisa. Era solo el final de su última lección con su alumno. Un mago es aquel que se da cuenta por sí mismo.
Para empezar, se necesita que alguien les empuje, pero una vez que han empezado, deben encontrar su propio camino. Una tarea dura, si es dura. Pero Eredis quería criar a Ian como un verdadero mago, no un falso que imita impersonalmente la magia de los demás, sino un verdadero mago que explora sus propios misterios. Debes encontrar tu propio misterio. Maestro. Has trabajado duro hasta ahora, Ian. Ahora eres un mago. ... Ahora, sigue tu propio camino. Ian no sabía qué decir. Eredis se estaba despidiendo de él. ¿No es demasiado pronto? Jejeje. Gracias a tu increíble inteligencia, no hay nada más que pueda enseñarte. Maestro. Ahora eres un buscador de pleno derecho. Siéntete orgulloso de eso. Buscador. Es el honorífico utilizado por los magos para referirse a otros magos. Ian se dio cuenta. Hoy fue su ceremonia de graduación privada. Ayudaré con la introducción básica a la escuela de magia. Sin embargo, el camino más allá de eso lo debes encontrar tú mismo. Ian dominaba perfectamente el lenguaje del archimago. Sin embargo, solo cuando pudiera usar este lenguaje para lanzar magia podría ser realmente un mago. Ahora, Eredis planeaba terminar su papel ayudando a Ian a unirse a la escuela de magia. Vamos a salir. 6 años. No, ahora 7 años viviendo en el amado hogar, se iban. Ian cayó en una peculiar melancolía y se quedó mirando su antiguo hogar por un momento. Donde hay salida, también hay regreso. Los recuerdos se superponen con nuevos recuerdos. Así es la vida. Bien. Su maestro, un vagabundo por naturaleza, siguió adelante sin ningún arrepentimiento. Ian siguió apresuradamente a Eredis. ¿Qué escuela de magia debería aprender? Mientras caminaban, Ian hizo una pregunta. Hay varias ramas de la magia. He oído que hay casi 10 de ellos. Al principio, es aeromancia. Eredis había planeado minuciosamente un plan de estudios de magia para principiantes para su alumno. Controlando el viento con aeromancia. Controlando la tierra con geomancia. Estas dos magias tenían ventajas abrumadoras en comparación con otras escuelas. Simplemente son fáciles de aprender. Primero, debes aprender la aeromancia y la geomancia fáciles, luego la criomancia, la hidromancia y la piromancia en ese orden. La introducción se vuelve cada vez más difícil. Ian no tenía la capacidad de distinguir lo que era fácil y lo difícil ya que la magia era la primera vez para él en su vida pasada y presente. Pero como Eredis dijo que era difícil, simplemente lo aceptó y siguió adelante. La aeromancia es realmente fácil de aprender, así que terminémosla rápidamente y pasemos a la siguiente. Sí, señor. Eredis llevó a Ian de excursión a la Cordillera Dorada. Aunque había vivido en las afueras de la Cordillera Dorada durante más de 6 años, nunca había subido a ningún lugar alto. El raro ejercicio fue a la vez desafiante y divertido. Este parece un buen lugar. Ruido sordo. La cima de la colina, con su vista panorámica a su alrededor. Una gran vista de las nubes extendidas como un mar era realmente impresionante. Me gustaría poder tomar una foto. Mientras Ian se distraía con el paisaje, Eredis comenzó a preparar su magia. Ian. Ven a quedarte aquí. ¿Sí? Ian se paró donde señalaba Eredis. Gritó Eredis. Elevar. Un hechizo compuesto en un lenguaje de magia. Al instante, el suelo tembló y la tierra debajo de Ian lo impulsó hacia el cielo. ¡Ah! Ian, que había sido elevado hacia el cielo sobre un disco delgado, no pudo ordenar sus pensamientos debido al vuelo repentino. Mamá, maestro. Aterrorizado, Ian miró hacia abajo. Su maestro parecía diminuto desde allí arriba, no solo el maestro, todo lo parecía. Ah. El sol brillante y reluciente. Las gigantescas procesiones de nubes que se mueven tranquilamente. El agudo pico de la montaña que parecía haber adornado el hielo. Fue hermoso. El mundo se veía tan hermoso desde el cielo. Sin embargo, no tuvo mucho tiempo para entregarse a esta ensoñación. Habiendo sido levantado, ahora era el momento de volver a caer. El cuerpo de Ian comenzó a hundirse hacia abajo. Estaba cayendo. Mirar. Es un humano. Un humano. Está volando. Lo mismo que nosotros. Fue cuando un lenguaje familiar llegó a los oídos de Ian, que estaba al borde del colapso. Era el idioma de Maronius, tan familiar como su lengua materna. ¿Eh? Ian sintió el viento que lo rodeaba. Se oye la voz del viento. Los vientos que soplaban desde las cimas de las montañas hablaban algo en el idioma de Maronius. Al mismo tiempo, apareció una ventana de estado. Adquirió una nueva habilidad. Habilidad. Técnica aérea. Es una habilidad que usa magia de viento. ¿Es este el viento? De noblemtl.com
El viento frío rozando sus oídos. Los susurros sobre su magia. Ah. El mago principiante, Ian. Escuchando la voz del viento.